Gloria al Señor, gloria al Señor. Nuestro Señor Jesucristo es una bendición. Recuerden que cuando es estudio de la palabra es de mucha concentración, ¿sí? Estos temas referente al diablo son temas bastante fuertes. Como les dije desde un principio, muchos dirán, pero ¿por qué perdemos el tiempo hablando del diablo y no hablamos más de Jesucristo? Nosotros somos maestros y las personas que escribieron todo lo concerniente al diablo, no lo escribieron allí para que nosotros nos saltemos esta enseñanza, sino lo escribieron allí para que tengamos también ese conocimiento acerca de cómo el diablo está atacando al mundo entero y cómo está utilizando su sistema. Ya les hablé del veneno, ¿sí? Del veneno de la serpiente. Ahora vamos a hablar del antídoto. El antídoto. Génesis 3:15. Génesis 3:15. Todo lo que yo les estoy hablando, todo lo que les hablé en las dos primeras clases es acerca de las personas que están separadas de Dios, pero también cómo aún los que están con Dios pueden ser atacados por Satanás. Por eso nosotros nunca podemos bajar la guardia, pero tampoco tenemos que tener una actitud como de, uy, no, tengo que estar atormentado. No, para nada. Nosotros somos hijos de Dios. Tenemos esa identidad. Nosotros somos morada del Espíritu Santo. Dios está juntamente con nosotros. Nosotros ya no somos hijos del diablo, ni tenemos la naturaleza caída. Somos hijos de Dios. A nosotros el diablo ya no nos puede manipular como lo hacía antes, ni tampoco nos puede dominar ni gobernar, porque Dios mora en nosotros. Aparte de eso, tenemos una relación con Dios y el diablo lo sabe. Nos comunicamos con Dios, tenemos esa seguridad de la oración. Tenemos autoridad sobre todo lo que Él hace. Él sabe y conoce nuestra posición. ¿Sí? Él sabe que ya no somos de este mundo. Somos del reino de los cielos. Y Él sabe que nosotros somos ese ejército que puede destruir toda la oscuridad, todos esos campamentos que Él trate de poner a nivel mundial. Nosotros somos los únicos que podemos destruirlos. Quiero iniciar este último tema con este pensamiento. Mírenme todos aquí, por favor. Este último tema con este pensamiento. ¿Cuántas bombas atómicas hay a nivel mundial? Varias. Que si se soltaran, acabarían con toda la Tierra. Las bombas atómicas acabarían con toda la Tierra a nivel mundial. ¿Es cierto o no es cierto? Si es así, exactamente. Entonces, una bomba atómica o las bombas atómicas pueden ser destruidas, pueden ser usadas por Satanás para acabar con toda la Tierra, con toda la Tierra, con los cuerpos, con lo material, con todo, con todo. Pero hay algo que una bomba atómica o que todas las bombas atómicas no pueden tocar y es el mundo espiritual, que gobierna esas bombas atómicas. No lo puede tocar, no puede acabar ni con los demonios, no puede acabar ni con los campamentos del diablo, ni con los tronos que Satanás ha puesto a nivel mundial. Las bombas atómicas no pueden acabar con eso. Nosotros sí. Somos más poderosos nosotros que todas las bombas atómicas que hay en este mundo. Porque nosotros sí podemos destruir todas esas obras malignas del enemigo. Por eso este tema empecémoslo con ese pensamiento. Ya les mostré el veneno de la serpiente y hasta dónde llega, pero ya nosotros no somos parte de ese veneno. Somos discípulos de Cristo. Somos hijos de Dios. Tenemos autoridad.
Tenemos un ejército de ángeles, millares de ángeles que batallan con nosotros. Somos ciudadanos del reino de los cielos. Aparte de eso, tenemos todo el poder, la potestad que Cristo obtuvo allí a través de la resurrección para que nosotros llevemos este evangelio. Entonces, ¿cómo nosotros podemos tener y operar o disfrutar de esa fuerza para vencer al enemigo? Primera de Juan, capítulo 4, versículo 4. Lo primero es que tienen que recordar como creyentes quién es mayor. Siempre, 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 porque uno encuentra creyentes, por ejemplo, en la calle, ¿qué hubo? ¿Cómo está? Y le contestan a uno, aquí pastor, luchando con mis demonios, como si los demonios, pues, como si se dieran la mano y todos los días caminaran juntos con los mismos demonios, y ese es como su estándar. Y nosotros tenemos que tener un estándar diferente, como dice Primera de Juan, capítulo 4, versículo 4. ¿Quién está en nosotros? Es mayor que Satanás. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Vamos, vuélvalo a leer eso que quede grabado, porque es que dentro de todo el veneno de Satanás que estuvimos hoy aprendiendo, de todo ese veneno que destruye, que daña, no se les olvide que Dios fue el que creó a Satanás. Así que es creación, pero tenemos que conocer su sistema, tenemos que conocer su forma, tenemos que tener el conocimiento de cómo opera, porque así mismo nosotros vamos a preparar a nuestras próximas generaciones para que no caigan en los engaños de Satanás. Es más fuerte el que está en nosotros que el que está en el mundo. Léelo, por favor, una vez más. Hijitos, vosotros sois de Dios y los que habéis vencido porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Como cuando usted le dice a su hijo, tranquilo, no se preocupe. Tranquilo, hijo, no se preocupe. Tranquila, hija, no se preocupe. Esa seguridad es más fuerte el que está en nosotros que el que está en el mundo. En Hebreos capítulo 2, versículo 14. Allí, por favor, no deben olvidar, no deben olvidar que el poder de Satanás fue destruido en la cruz. Ya no tiene ninguna autoridad sobre los hijos de Dios. Hebreos 2:14. Amén. Dice la palabra del Señor. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Por eso Cristo es el verdadero rey. Cuando yo entiendo esa salvación tan grande, yo digo, wow, yo ya no soy parte de ese veneno del diablo. Qué tremendo todo lo que me hablaron de Satanás. Uy, qué cantidad de escrituras y todo lo que él hace y todo lo que sigue haciendo y todo lo que hará en el futuro también. Y qué privilegio que nosotros ya no somos parte de eso. Cristo, en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8, como el verdadero rey, es el que destruyó las obras del diablo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Colosenses capítulo 2, versículo 15. Nosotros tenemos la victoria de Cristo. Ya el maligno no puede hacer que nosotros sigamos sus palabras. Nosotros tomamos la decisión de quebrantar todo ese poder satánico. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. La palabra de nuestro testimonio es muy importante. El testimonio de nuestra vida quebranta el poder de las tinieblas. Apocalipsis capítulo 2, versículo 11. Amén. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. No sufrir. Apocalipsis 12, 11. 12. Ok, Uh-huh. pena, pastor. Entendí 2. 12, 11. Amén. Ahora sí. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero
y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Amén. Una de las maneras en que nosotros vencemos las obras del enemigo es con nuestro testimonio. Que Cristo realmente viva y se refleje en todos nosotros. Amén. Santiago capítulo 4, el apóstol Santiago en el capítulo 4, versículo 7, allí también vemos cómo muestra que Satanás es un cobarde y cómo este cobarde huye si nosotros lo resistimos. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Pues, ¿cómo huye el diablo? Digan conmigo, cuando me someto a Dios. Así huye el diablo. Cuando yo me someto a Dios, el diablo, parafraseando esta palabra, si nosotros estamos teniendo una buena relación con Dios, no vamos a caer en los engaños del enemigo. El enemigo no tiene nada que ver con nosotros. Por eso Jesús dijo, el príncipe de este mundo ha venido, pero no ha hallado lugar en mí. Asimismo, si nosotros estamos sometidos a Dios, si nosotros estamos en esa relación con Dios y estamos en esa comunión con Dios diariamente, el enemigo no tiene nada que ver con nosotros. Se nos acerca y no puede hacer nada. Resistir. No dice, pónganse a pelear con él, pónganse a pelear con él, profieran maldiciones en contra de él. No, ni aun el ángel, ni aun uno de los querubines más grandes del reino de los cielos se atrevió a proferir juicio contra el diablo. Dice la Biblia aquí, sométanse a Dios, resistid al diablo y el diablo huirá de vosotros. Primera de Pedro capítulo 5 versículo 9. Entonces, démonos cuenta cómo los discípulos del Señor, que tuvieron que aprender con sus propias vidas todo lo concerniente al diablo, se dieron cuenta que el diablo se iba cuando ellos siempre estaban sometidos a Dios. Léalo, por favor. Al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Amén. Nosotros tenemos 3 armas muy poderosas. Anótelas allí. La espada del Espíritu Santo. La espada del Espíritu Santo. Y vas a leer Efesios capítulo 6, versículos 16 al 18. Tenemos la espada del Espíritu Santo. Tenemos el escudo de la fe. Y también tenemos la oración. Entonces, repito, tenemos la espada, que es la palabra. Tenemos el escudo, que es nuestra fe. Ese es nuestro escudo. Y tenemos la oración. Si no la usamos, grave. Hay un dicho que dice que el que no ora, el diablo se lo devora. Eso es así. El que no ora, el diablo se lo devora. Pastor, pero es que Satanás... No. Satanás puede influenciar a los cristianos. Satanás te puede influenciar a ti. Pues date cuenta nada más que vino a tentar a Jesucristo, al mismo Dios. Y si vino a tentar al mismo Dios, ¿qué te hace pensar que no te va a tentar también a ti y me va a tentar también a mí? Pues obviamente. Es más, él se deleita mucho, mucho cuando un cristiano cae. Él se deleita mucho, mucho y se ríe y se burla cuando un cristiano se aparta de su fe. Se ríe. Entonces, 3 cosas muy importantes. La espada, el escudo, que es la fe, y la oración. Efesios capítulo 6, versículo 16 al 18. Cuando ustedes lean esta escritura de la armadura, no caigan en los mismos errores que yo caía cuando era yo era un joven espiritual y entonces yo empezaba a hacer la oración de la armadura y empezaba, Padre, ahora me pongo el yelmo de la salvación, y me ponía como un casco. Y yo era, pues en la fe, ¿no? El yelmo de la salvación, el yelmo de la salvación. Y la coraza de justicia. Y entonces me sentaba y Señor, y ahora aquí en mis pies me pongo los pies con el apresto del evangelio. Y así era, como era un niño espiritual, entonces yo oraba y parece que me estuviera poniendo la armadura, pero no es eso. Y parece que todos hemos pasado por ahí de alguna manera, como en un sentido místico, pensando que era una oración como poniéndose una armadura y entonces ya se sentía uno como armado y salía uno y realmente no tenía nada que ver con lo que dice la armadura. Entonces, ¿qué es la armadura de Dios? Léalo, por favor. Efesios capítulo 6, versículo 16 al 18. Amén.
Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podéis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Y Entonces, tomad, nuestra fe, ahí vamos a ir paso por paso, nuestra fe tiene que ser una fe que va en aumento, es decir, yo creo a Dios. Para mí Dios es real. Él está juntamente conmigo. Ese es el escudo. Ese es el escudo. Y esta fe es un escudo para quebrantar el poder de Satanás. ¿Qué le dijo aquel padre al Señor Jesucristo cuando vino y se quejó de los discípulos que Jesús había escogido? Traje mi hijo a tus discípulos y no pudieron echarle fuera al demonio. Y los discípulos después le preguntaron al Señor, ¿por qué nosotros no pudimos echar fuera a este demonio? Y Jesús les dijo, por vuestra poca fe. Por eso Hebreos capítulo 6, no te vayas a ir de Efesios, Hebreos capítulo 11, versículo 6, dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Toda nuestra vida se trata de fe. Todo lo que hacemos se trata de fe. Todo lo que tiene que ver con nuestra economía, aún para dar, aún para ser dadores alegres, aún para invertir en el reino, todo tiene que ver con fe. Entonces, una de las maneras de quebrantar el poder de Satanás y las obras de las tinieblas es cuando el mundo espiritual que nos rodea ven que nosotros realmente tenemos fe, que realmente confiamos en Dios. No es como coger, yo cojo el escudo de la fe, entonces oro. A ver, todos los que están orando, levanten el escudo de la fe. No, no es eso. Es que yo le creo a Dios. Y Satanás sabe quién le cree a Dios y quién no le cree a Dios. Satanás sabe quién confía en Dios verdaderamente y quién no confía en Dios verdaderamente. ¿Me estoy haciendo entender? Sigamos leyendo, por favor, el escudo de la fe. sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podéis apagar todos los dardos del fuego del maligno. ¿Sigue? Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Amén. Yelmo de la salvación. Aquí, abundante palabra en mi mente. Que abunde. Entonces, la espada. Si quiero cubrir mis pensamientos, si quiero cubrir mi manera de pensar, si quiero pensar como Dios piensa, la espada del Espíritu. Tengo que llenarme de la palabra. ¿Qué hacía el Señor Jesucristo por cada vez que Satanás le hacía un ofrecimiento? Él no se ponía a pelear con él, solamente le decía, escrito está, y listo. ¡Pum! 3 dardos lanzó allí, 3 dardos. 1, 2, 3. Y esos 3 dardos fueron anulados solo con la palabra, con la espada del Espíritu Santo. Por eso hay que afilar la espada, hay que afilarla. ¿Qué es afilar la espada? Mis hermanos, lectura de la palabra y oración, lectura de la palabra y oración. Dice Josué capítulo 1, versículo 8, dice, y nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Lectura de la palabra. Si no hay lectura de la palabra con oración y meditación en la palabra, no hay fuerza. Pensamiento está descubierto. Se llena de una información diferente. ¿Ya leímos hasta el 18? Sigamos leyendo. Amén. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia, súplica por todos los santos. Entonces, ya somos hijos de Dios. Es más fuerte el que está en nosotros que el que está en el mundo. Pero estos 3 ingredientes no pueden faltar en nuestras vidas pastorales ni en las vidas de liderazgo. Escudo, la palabra y la oración. Tienen que ser nuestros 3 hoy por toda nuestra vida. Si no hay escudo, fe, si la fe está débil, si no estoy yendo en la misma dirección de la palabra del púlpito y si no estoy disfrutando con la fe y la palabra, la oración es una vida muy débil, es un blanco del enemigo. El hecho de que seamos hijos de Dios no significa que no seamos blanco del enemigo,
Pedro lo dijo, el diablo anda buscando como león rugiente a quien devorar. El Señor Jesucristo dijo, velad y orad, porque a la verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Así que por la espada, el escudo y por la oración. Amén. En Efesios capítulo 6, versículo 10 al 17, deben aprender a ponerse esa armadura. Es decir, de que la armadura muestra las armas de milicia que no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. Segunda de Corintios capítulo 10, versículo 4. Léanlo, por favor. Segunda de Corintios 10, 4. Son armas de nuestra milicia. No son carnales, sino que son poderosas para destrucción de fortalezas. Amén. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Amén. Para la destrucción de fortalezas. Nosotros somos hijos de Dios, ya hemos sido libres de todo lo que tiene que ver con el maligno, así que podemos estar tranquilos en ese aspecto. Ya no le pertenecemos a Satanás, ¿sí? ¿Cuál es el destino y la destrucción final de Satanás? Su destino es que peleará fuerte Satanás hasta el fin. Siempre dará una batalla hasta el fin. Apunte eso. Pero durante la última batalla de Armagedón, hará su última parada contra Cristo. Apocalipsis capítulo 19, versículo 19. Léalo, por favor. Mire cómo termina el diablo. Amén. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Amén. Siga leyendo, por favor, hasta el versículo 21. Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado a su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Y ahora capítulo 20, versículo 1 y versículo 2 y versículo 3. ¿Se dan cuenta cómo Satanás va a ser atado por 1000 años? Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo Versículo arrojó, 3. amén. ¿Sigo? Sí, el versículo 3. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. A eso se le llama el milenio. Seguimos hablando del enemigo. ¿Cómo va a ser esto? Nosotros estamos fuera ya de ese poder de Satanás, así que sienta felicidad. Versículo 7, lo sueltan. En adelante, versículo 7, lo sueltan. Amén. En adelante hasta el 9. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y Y el el diablo, versículo amén. 10, aquí, el versículo 10, gócese. Hasta ahí llega. Léalo, por favor. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y la Amén. iglesia dice, amén. Amén.
Hasta ahí llegó. Amén, Amén. amén. Qué Amén. bendición. Entonces, aprendimos cómo fue creado, aprendimos el veneno que suelta a nivel mundial, cómo gobiernan los sistemas, y aprendimos también su final destino. Espero que haya sido recreada una imagen de todo lo que tiene que ver con el maligno. Pero lo más hermoso es que usted entienda que nosotros ya no somos parte de ese reino satánico. Ya no somos hijos del diablo, somos hijos de Dios. Ya nuestra vida no es parte de esa vida miserable que Satanás trata de hacer en la vida de las personas, sino que nuestra vida es parte de esa vida feliz que vivimos con Cristo. Y ya ni siquiera Satanás puede decir, es que los voy a hacer que se vayan para el infierno a esos cristianos, porque nuestro final destino ya no es el infierno, nuestro final destino es el reino de los cielos. Amén. Y somos más poderosos que todas las bombas atómicas que Satanás puede utilizar para resistirlo y para destruir todas sus maquinaciones y todos sus engaños y todas sus trampas. Vamos a ir a un tiempo de foto.